Bueno, vamos a revisar el material referente a la realimentación de estados. Nuestro objetivo desde que iniciamos este curso ha sido diseñar un controlador en las diferentes ópticas, con las diferentes alternativas para el diseño del control en tiempo digital. Hemos intentado hacerlo o entendimos cómo hacerlo utilizando el plano Z y las representaciones con trayectoria de raíces. Hicimos a través de un compensador. También desde esa misma perspectiva lo hicimos con el tema de respuesta de frecuencia y luego comenzamos a estudiar espacio de estados. Lo que hemos hecho en las últimas clases es justamente estudiar cómo es la representación de espacio de estados, cómo son las formas canónicas, cuáles son los conceptos de controlabilidad y observabilidad. Y ahora vamos a culminar esto con el diseño de los controladores que usan una realimentación. En realidad esto se compone de dos partes, los controladores que realimentan estado propiamente y la segunda parte que son los observadores, que son los controladores que realimentan la salida. El esquema equivalente al que nosotros vimos anteriormente sería así, ¿verdad? Asumiendo de que los controladores son capaces de controlar la salida. Eso también va a estar en otra presentación. Ahorita lo que vamos a ver es exclusivamente cómo se maneja el tema de la realimentación de estados. Bien, entonces para comenzar con eso necesito repasar algo que yo ya lo mostré en unas clases anteriores, pero que me es de urgencia afianzarlo. Como ustedes verán en esta diapositiva, aquí, esto que está aquí, que estoy enmarcando, es la representación regular en espacio de estados del sistema. Yo lo describí en palabras, pero me gustaría también mostrárselos por escrito, ¿verdad? Entonces, haciéndole suma a esa parte, si un sistema, quitarle esto y hacerle el zoom ahí sí. Si un sistema tiene esta representación, ¿verdad?, de espacio de estados, si sacamos la transformación z de esto, ¿verdad? La transformación z de esto sería, como dice ahí el video, ¿verdad? X de z menos z de x minúscula de 0, que es la condición inicial, es igual a gx de z más hu de z. Y la otra ecuación de estado, la de la salida, diría que y de z es igual a cx de z más du de z. Lo que queremos, señores, aquí es encontrar la famosa función de transferencia. La función de transferencia básicamente tiene que ser igual a la representación de, o sea, usted decía, cuando decía en tiempo, cuando es monovarial, usted dice g de z es igual a y de z sobre u de z, ¿verdad? Esto es cuando el sistema es un escalar, es decir, es una sola dimensión. Pero como ahora es una representación matricial, es un poquito más complejo, lo vamos a tener que ver en términos de inversas. Lo primero que tenemos que hacer es de la ecuación de arriba despejar a x de z, ¿verdad? Entonces, de la primera ecuación, usted puede decir que x de z, sacándole factor común, ¿verdad? Aquí cometí un error, esto es zx de z, porque es x de k más 1, es la derivada. Entonces, x de z, que multiplica a z, y este término de aquí de la derecha lo mando al otro lado a dividir, zi, porque z es un escalar y esta es una ecuación matricial, menos g, ¿verdad?, es igual a h por u de z más z por la condición inicial x0. ¿De acuerdo? Ahora bien, si asumimos que la condición inicial x de 0 es igual a 0, podemos despreciar este término y podríamos decir que el estado propiamente, x de z, ¿sí?, es igual, como esto es una matriz, para pasarlo al otro lado tengo que sacar la inversa, o sea, zi menos g a la menos 1 por h y por u de z. Algo que ya quiero que ustedes vayan viendo, este zi menos g, esta matriz, vendría a ser el denominador porque está a la menos 1, ¿verdad? Vendría a ser las veces del denominador, y de hecho de aquí vamos a poder sacar los polos del sistema en lazo cerrado. Ahora,
reemplazando este resultado en el segundo, en la ecuación de y de z, podríamos concluir que y de z, o sea, voy a reemplazar esto aquí, y de z es igual a c por x de z, que es todo eso, zi menos g a la menos 1 por hu de z, obviamente, más du de z, ¿verdad? Y podríamos decir que y de z es igual a c por zi menos g a la menos 1 por h más d por u de z. Entonces aquí viene quiero que ustedes observen esto de aquí viene mi reflexión. Para mí entonces, la función de transferencia, yo podría decir que y de z es igual a la función de transferencia g de z, aunque aquí evitan usar la letra g por el tema de que ya se lo usa aquí, ¿verdad? Para evitar confusión. Así que, a ver, hagamos lo mismo para evitar confusión. No lo llamen g de z, no lo llamemos g de z, llamemos la f de z, tal como lo está llamando él aquí. Pero ustedes ya saben que es nuestra a f de z por u de z, donde f de z es, obviamente, de lo que estamos viendo aquí, c por zi menos g a la menos 1 por h más d. Y este resultado importantísimo que está aquí es nuestra matriz función de transferencia, ¿ok? C por el determinante inverso, perdón, por la inversa de zi menos g por h más d. Ustedes saben que la mayoría de ejercicios la matriz d es 0, pero si no fuese 0, ahí le tuvieran que sumar. ¿Sí? Entonces, eso es un primer punto. Esa es la función de transferencia. Recuerden que es una función de transferencia, el efecto de la entrada en la salida. ¿Sí? Aquí está, como ustedes ven, también está aquí remarcado ese efecto, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando. Entonces vamos a hacer ahora sí el diseño vía ubicación de polos, ¿no? Queremos hacer el diseño vía ubicación de polos. Entonces primero vamos a ver la teoría. La idea es que yo quiero hacer un sistema en lazo cerrado. Pero aquí tenemos que ir de lo menos obvio a lo más obvio para irlo entendiendo. Ya lo vamos a ver en un diagrama de bloques. Tenemos que verlo desde lo menos obvio hasta lo más obvio. Inicialmente vamos a asumir que yo tengo una realimentación de estados, y como va a ver en un ratito, vamos a asumir que no tengo la referencia. Poco a poco, avanzando las clases, vamos a ir aumentando las cosas. Le vamos a aumentar la referencia y luego le vamos a aumentar la salida. En la clase de hoy la referencia nada más. Pero bueno, no nos alejemos de qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo aquí. Aquí lo que pretendo es hacer realimentación, es hacer control. No todavía tal cual yo lo quiero, sino con ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las suposiciones para hacer ese control que yo quiero? La suposición número 1 es que puedo medir todas las variables de estado. Eso no siempre es cierto. En un ejemplo que hacíamos del aire acondicionado de una sala, de un cuarto, usted sabe que el controlador operativo, lo único que necesito medir es la salida, la temperatura ambiente, y en función de eso maniobrar el controlador. Medir todos los estados implicaría que yo conozco, puede ser, por ejemplo, las presiones de los refrigerantes internos, que yo mido la temperatura del refrigerante dentro del tanque, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre en la práctica uno puede medir todo. Lo que puede es observar ciertas cosas. Y como aprendimos en la clase pasada, si el sistema es observable, en ese caso yo voy a poder... en ese caso yo sí voy a poder, si el sistema es observable, yo voy a poder... pues estimar de alguna forma la representación que tengo del sistema, es decir, los estados internos que necesito para poder armar la famosa realimentación. Eso justamente es el criterio de observabilidad. Pero en este caso lo que yo necesito asumir es que todas las variables de estados son medibles. Ya vamos a ver, como les decía, qué hago cuando no es así. Algo que es muy importante, lo primero que yo tengo que hacer es saber y demostrar que el sistema es de estado completamente controlable. Es decir, cuando me dan un sistema de estos y me piden que yo encuentre el diseño
vía ubicación de polos y realimentación de estados, el sistema tiene que ser controlable. Tiene que pasar la prueba de controlabilidad que estudiamos en la clase pasada. Esa realimentación se hará a través de una matriz de ganancias de realimentación, que luego, que justamente en los ejemplos vamos a ver cómo determinar. Entonces el sistema tiene que ser controlable. Otro dato importante, y en este punto se va a parecer muchísimo a lo que ya habíamos hecho anteriormente, este criterio de diseño se basa en que yo ya tengo una ubicación de polos deseada. Es decir, usando las mismas técnicas que usamos antes, aquí vamos a tener una intersección, como les decía, con los métodos que estudiamos para trayectoria de las raíces. Puede ser porque me dan el sobrenivel porcentual, puede ser porque me dan el tiempo de estabilización. Yo debo tener una ubicación de polos deseados en lazo cerrado. ¿Ubicación de polos de quién? De los estados del sistema. Y ese tal vez es un problema difícil de determinar, ¿verdad? Los estados del sistema se tienen que... Los polos ahora van a determinar la ubicación de los estados del sistema, más no de la salida. Porque acuérdense, no estoy realimentando la salida, lo que estoy realimentando son los estados. Como lo decía aquí, el sistema o el estado tiene que ser completamente controlable. Esto es a lo que acabamos. Este es el esquema, señores. Si ustedes se acuerdan, este diagrama de bloques que está aquí no es otra cosa que la representación de la ecuación de estados, de la primera ecuación de estados del sistema. Vamos a poner aquí para ir avanzando. No se olviden de lo que habíamos dicho. Estamos hablando de realimentación de estado, ¿verdad? Entonces, la ecuación de estados, la primera ecuación de estados decía que x de k más 1, esa es la que me interesa ahorita, es igual a g, la matriz g de x de k más la matriz h de u de k, ¿cierto? Lo que es lo mismo, eliminando por un momento la condición inicial, z por x de z, ¿verdad? Igual a g por x de z más h por u de z. Entonces, cualquiera de ellas vistas así, ¿verdad? Lo que nos dice... Y obviamente, como estamos en un caso limitado, voy a asumir que la entrada u es escalar y la salida y también es escalar, si la tuviera. Lo que él me está diciendo en esta ecuación es que el estado x de k más 1, el estado x de k más 1, este que está aquí, es igual a una suma, ¿verdad? ¿A una suma de qué? De una matriz H que multiplica a la entrada U de K, ¿verdad? Me estoy refiriendo a este término de la ecuación. Más la realimentación del estado. O sea, si esto es X de K más 1, o lo que es lo mismo, Z de K de Z, para encontrar el inverso, lo único que tengo que multiplicarlo es por Z a la menos 1, y como es matricial, por la identidad. En ese momento yo tengo aquí o X de Z nada más, o X de K. Por lo tanto, esto, al realimentarlo con G, tendría el sistema. Entonces, señores, ¿qué es este diagrama de bloques que ustedes ven aquí? Este diagrama de bloques que ustedes ven aquí es la representación de la primera ecuación de estado. Esto ya también lo habíamos visto en clase. Ahora, la realimentación de estados se da mediante la ecuación que dice que la entrada U de K es igual a menos K por X de K. Es decir, señores, la entrada, quiero que vean esta ecuación, la entrada U es igual a los estados multiplicados por una constante matricial menos K. K justamente va a ser nuestra matriz de realimentación. En el gráfico, señores, esto es lo que está pasando. Y de hecho aquí en la diapositiva se lo ve en el siguiente gráfico. Esto es lo que está pasando. Al estado X de K, que está aquí, lo voy a multiplicar por la matriz menos K, y el resultado de eso va a ser U de K. Por favor, dense cuenta que sobre la matriz o sobre el sistema original estoy imponiendo una realimentación de estados con esta ecuación que ustedes están viendo allí.
U de K es igual a menos K, X de K. Y tal vez en chiquito, en un lado podríamos ver nuestro sistema que tenía aquí G, que estaba en lazo abierto. Lo único que estoy haciendo es colocarle una realimentación. Eso es lo que estoy haciendo. Me explico, comparando a lo que habíamos hecho en la planta anterior. Ahora, dos diferencias a lo que hacíamos en la planta anterior. En la planta original, esta era mi salida Y. En la planta, hasta ahorita, no va a ser mi salida Y, sino es de estados, por eso esto se llama realimentación de estados. Y otra, en la planta original yo tenía aquí una referencia R, ¿verdad? Y la realimentación caía acá. Bueno, eso acá lo estamos asumiendo que R es 0 temporalmente, por ahora, simplemente por conveniencia. Pero hoy mismo, luego de ver esto, vamos a ver una manera de considerar el efecto de esa entrada R bastante simple. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro esquema de realimentación de estado. Entonces, con ese sistema realimentado, señores, vamos a hacer un poquito, a ver cómo nos queda el sistema en sí, ¿no? Entonces, abrimos una nueva página. Entonces, si el sistema era X de K más 1 igual a G X de K más H U de K, y U de K es igual a menos K X de K, que es el estado, reemplazando me queda que X de K más 1 es igual a G X de K, y ahora aquí sería menos HK X de K, ¿verdad? Por lo que es lo mismo, X de K más 1 es igual a G menos HK X de K. Señores, esta es la nueva ecuación de estados, pero del sistema realimentado. Es decir, del sistema ya con realimentación. ¿De acuerdo? Quiero que noten que la nueva matriz G, esto que está aquí es la nueva matriz G, que yo la voy a llamar G tilde. G con la cabecita de la ñ, se llama G tilde. Es decir, nuestra G tilde es igual a G original menos HK. ¿De acuerdo? Entonces, señores, aquí viene una precisión de lo que les había mostrado anteriormente y tengo que regresar anteriormente. Anteriormente, cuando yo tenía la función de transferencia y sobre u de z, ustedes saben muy bien que si usted tiene el sistema escrito como función de transferencia, ¿dónde usted ve los polos del sistema? Bueno, usted dice, me voy al denominador, aquí está u de z, o mejor dicho, no sé, esta es la definición, lo que haya en la función de transferencia, el denominador, y las raíces del denominador son los polos. Bueno, aquí está mi f de z, asumamos por un momento que d es 0. ¿Dónde está el denominador de esta función? El denominador de esta función está en esta matriz, porque esta matriz es a la menos 1, es una inversa, ¿verdad? Y obviamente el denominador puro va a ser igual al determinante de esa matriz, ¿cierto? Entonces, hay una regla que dice que, y esto va por determinante, el determinante de zi menos g igualado a 0 me va a dar los polos del sistema. Esto ocurre cuando tengo una representación de espacio de estados. Ahora, en este caso, los polos del sistema me los daría el determinante de zi menos g tilde, porque g tilde es la matriz G, digamos así, del sistema realimentado. O sea que en este caso, quien me va a dar los polos del sistema es zi menos g más hk. Todas estas barras quieren decir determinante, por si acaso. El determinante de zi menos g más hk es el que me va a dar los polos del sistema. Como ustedes ven allí, esos polos pueden ser de la forma
z menos mu1, z menos mu2, etcétera, etcétera, z menos mu(n) igual a 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, una ecuación polinomial z a la n más a1 por z a la n menos 1 más a2 por z a la n menos 2 más a n igual a 0. ¿Sí? Entonces, señores, resolver el problema es hallar a la matriz K, ¿verdad? Como yo conozco los polos, lo único que yo tengo que hacer, yo conozco G y H porque son el problema en lazo abierto original. Lo único que tengo que hacer, mirando esta ecuación que está aquí, es escoger los polos, decir sobre el nivel porcentual, lo que sea, dónde están los polos. Como conozco G y conozco H, a partir de eso encontrar K y habré encontrado la matriz realimentación del sistema. Por supuesto, esto es asumiendo dos cosas: que los estados son completamente medibles y que el sistema es de estado completamente controlable, que son las asunciones de inicio. Esa es la teoría. Ahora, ¿cuál va a ser el método para determinar la matriz K? Tal como lo estoy planteando ahorita. Hay tres métodos en realidad para determinar la matriz K. En realidad, el MATLAB utiliza los otros métodos porque son mucho más sencillos. El primer método que ustedes ven aquí, que yo no voy a entrar en mayor detalle por este método, lo que hace básicamente es plantear un sistema aumentado lineal de la solución del sistema. O sea, se supone que yo conozco los polos y como conozco los polos, conozco los coeficientes a1 hasta n. Y yo sé que eso está distribuido de esa manera. Entonces él encuentra una matriz aumentada de esta forma y con una pequeña regla, ¿verdad? Con una pequeña regla puede él encontrarlo. Algo muy parecido es el método, la fórmula de Ackermann, que básicamente hace ya todo el trabajo por nosotros sin siquiera medirlo. Él, utilizando esta fórmula, los factoriza de un lado los valores de la matriz H, GH y los valores phi, que son los polinomios aumentados, y en función de eso calcula los valores de K. De hecho, en MATLAB existe un comando que se llama Acker, solamente esta primera sílaba, 2 del nombre, y de esa manera lo encuentra más fácilmente. Señores, si tenemos un sistema grande, 6x6, 7x7, el método de Ackermann es el que vamos a seguir. El tercer método, matemáticamente, analíticamente es el más complicado, pero en cambio es el que nos va a permitir a nosotros resolverlo rapidito a mano. Es el método que acabo de decir, básicamente. Yo sé que el determinante de ZI menos G más HK es igual a 0 y conozco los coeficientes de las potencias. Lo único que hago es que igualo esos coeficientes a los valores de las matrices y de esa manera encuentro el valor de H. Y de hecho ese es el que se les enseñó en el curso pasado y con ese también lo vamos a hacer ahora. Creo que la mejor manera de mostrar esto es mediante el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el ejemplo. Entonces, sea en este ejemplo un sistema. Recuerden que para diseño de controladores como tal solo me interesa la primera ecuación de estados en sí, porque yo no necesito la matriz de salida. Supongamos que sea ese el sistema. Él me dice G es igual a 0, menos 0,16, 1 menos 1, y me dice que H es igual a 0,1, ¿verdad? Datos del problema. Otro dato del problema es que los polos deseados son Z12 igual a 0,5 más menos J05, ¿ok? ¿Cómo me los dan? Porque este es un problema intermedio. ¿Cómo me los pueden dar? Pues simplemente me pueden dar sobre nivel porcentual, tiempo de estabilización y ya me indican los polos deseados, ¿verdad? Entonces, la pregunta es encontrar la matriz de realimentación de estado K, si es que se puede, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a tratar de resolverlos en el orden en que yo les propongo. Primer paso. Señores, no vamos a ningún lado si no hacemos la prueba de controlabilidad. Esto lo aprendimos en la clase pasada.
la matriz de controlabilidad es H, GH, ¿verdad? En este ejemplo H es 0,1 y G por H es, vamos a multiplicar de una vez fila por columna, o si quieren verlo así ya, voy a hacer. Esto es H y esto es G por H. Entonces la matriz de controlabilidad es 0,1, la multiplicación 0,1, 0,1 es 1 menos 1. Entonces, el determinante de la matriz de controlabilidad es menos 1, es distinto a 0, por lo tanto el rango de la matriz de controlabilidad es 2, y entonces decimos que el sistema sí es controlable. Así que puedo proceder con la segunda parte del diseño. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, tenemos que el sistema es controlable. Ahora bien, tenemos aquí dos maneras de hacerlo. Vamos para seguir el mismo procedimiento del ejercicio. No sé para qué le hice eso. Polos deseados del sistema. Los polos deseados del sistema. Él me dice que la ecuación característica, que para nosotros siempre fue P de Z, es igual a 0, ¿verdad? Ahora bien, este sistema claramente es de segundo orden y la realimentación per se no va a aumentar el orden del sistema, seguirá siendo de segundo orden. Por lo tanto, los polos deseados del sistema, P de Z igual a 0, ¿verdad? Los polos deseados del sistema, o P de Z, simplemente son la factorización de los dos valores que yo tengo. Entonces es Z menos 0,5 menos J0,5 por Z menos 0,5 más J0,5, ¿verdad? Esos son los polos deseados, igual a 0. Dicho en palabras sencillas y comunes, si yo tengo aquí los polos, lo que digo es Z menos polo 1 por Z menos polo 2, que es básicamente la forma que yo tenía acá arriba, ¿se acuerdan ustedes de representar la ecuación? Aquí tengo los polos deseados, lo único que hago es, si son 2 los multiplico y tengo una ecuación de grado 2, si son 3 los multiplico, tengo una ecuación de grado 3. En este caso todo es de segundo orden, tenía dos polos deseados y lo que voy a hacer es multiplicarlos. Entonces, haciendo esa multiplicación, vamos a escribir la siguiente hojita, nos queda que P de Z es igual de lo que vimos aquí, ¿verdad? Era Z menos 0,5 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí, como es más menos 0,5, es menos más 0,5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto nos queda como Z al cuadrado menos Z más 0,5 al cuadrado y más 0,5 al cuadrado, ¿verdad? Que sería más 0,25 y más 0,25, o sea que P de Z es igual a Z al cuadrado menos Z más 0,5 igual a 0. ¿Ok? Entonces, no olvidar de dónde venimos y cómo hemos hecho. Con los polos deseados hemos encontrado la ecuación característica. Ahora bien, asumamos, esto tenemos que igualarlo a la ecuación característica del sistema. La ecuación del característica del sistema es esta, vamos a ponerla de rojito que está aquí. Esa es la ecuación característica del sistema. Entonces, tercero, ecuación característica del sistema. La ecuación característica del sistema es que P de Z es el determinante
de ZI menos G más HK igualada a 0. Señores, yo tengo el valor de G, tengo el valor de H, lo que no tengo es el valor de K. Entonces lo que vamos a hacer aquí es asumir, como es de grado 2, que K es un vector fila de dos elementos, K1, K2, y vamos a hallar ZI menos G más HK. ZI es Z0, 0, Z, ¿verdad? Eso es ZI menos G. La matriz G era 0, 1. Aquí está, menos 0, 16, menos 1. Y más HK, H era 0, 1. Y K es K1, K2. Por favor, nótese que estoy desarrollando esta ecuación matricial. El determinante de esa ecuación matricial igual a 0 me va a dar la ecuación característica del sistema. Entonces, esto queda como Z, aquí me queda menos 1, esto es 0,16, esto es Z más 1, ¿verdad? Y esto es 0 por K1, 0, 0 por K2, 0, K1, K2. Entonces esto es Z, 0,16 más K1, menos 1, y Z más 1 más K2. ¿De acuerdo? Ahora bien, el determinante de esto debe ser igual a 0. O sea que el determinante de esto sería Z por Z más 1 más K2 menos, que sería más 0,16 más K1 igual a 0. Entonces esto será igual a Z al cuadrado más 1 más K2 Z y más 0,16 más K1 igual a 0. Señores, esta es nuestra P de Z. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos las dos P de Z. Tenemos una aquí y otra acá. Paso cuarto es encontrar K. Lo único que hacemos es igualamos término a término estas expresiones. Z cuadrado con Z cuadrado es 1. 1 más K2, ¿verdad? Que es lo que acompaña a Z aquí. Tiene que ser igual a menos 1 acá, ¿verdad? Y 0,16 más K1, que es el término independiente acá, tiene que ser igual a 0,5, ¿verdad? Resolver este sistema es muy sencillo en este caso. K2 claramente, menos 1 es menos 2. Y K1 es igual a 0,5 menos 0,16, lo que nos da 0,34, ¿no? Señores, por lo tanto nuestra matriz K es igual a 0,34 menos 2. Y esa es la respuesta al ejercicio, ¿verdad? Si ustedes revisan el ejercicio resuelto en la diapositiva, aquí está la solución. Y por los otros métodos salía exactamente lo mismo, menos 0,34 y 2. Ahora, lo que no quiero que ustedes olviden, porque el procedimiento matemático es sencillo, súper sencillo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado la matriz de realimentación K, realimentación de estado, es decir, la que mide el estado de salida X de K y lo convierte con esa multiplicación en la entrada. A la hora de diseñar ese controlador, alguien nos podría decir, oiga, pero eso está medio incompleto, porque no tengo medición de la salida. Y para eso son las siguientes expresiones.
Señores, aquí hay un segundo ejemplo que realmente está straightforward, está hecho y es para que ustedes lo revisen y es hecho también. La diferencia es que aquí él usa los nombres A y B en vez de G y H, pero obviamente usando nuestra nomenclatura, este amigo es G y este es H. Aquí están los polos del sistema, pero él hace lo mismo. Primero encuentra, en vez de usar Z usa lambda, la ecuación característica de la forma en base a los polos, ¿verdad? Con coeficientes. Luego hace el G menos HK, ¿verdad? Luego saca el determinante de eso. Y luego igual a saca el determinante de eso, le queda esta ecuación, igual a término y encuentra la función. O sea, este segundo ejemplo es básicamente una copia directa del anterior. Ustedes lo pueden comprobar matemáticamente. Más a mí me preocupa ahorita esta discusión que está acá. Entonces vamos a la segunda parte de la discusión. Y para eso uso hoja nueva. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros siempre? Nosotros siempre hemos colocado una referencia R de K, ¿verdad? O R de Z, si quieren poner el sistema. Aquí está la planta, la G de Z, que hemos usado nosotros. La salida Y, la realimentación que ustedes quieran. H la hemos llamado a veces, ¿verdad? Y así ha sido nuestro sistema. ¿Qué pasa en este sistema de aquí? Hay dos cosas menos, les había dicho yo. Primero, no estamos usando y esto lo vamos a resolver vía observadores. Y segundo, no estamos usando la referencia y eso lo vamos a resolver ahorita con una compensación. Entonces, sistema con entrada de referencia. Es decir, ¿qué pasa si queremos incorporar la entrada de referencia? Si queremos incorporar la entrada de referencia, lo que vamos a tener es esto, una R de K, una ganancia K sub 0 que la vamos a llamar el punto de realimentación. Aquí va a estar la U de K. Aquí va a estar nuestra planta, que ya la otra vez lo vimos. Que si la tengo la Y de K bien, pero ahorita, como lo sé hacer, yo solamente utilizo la realimentación de estados. O sea, asumo que tengo realimentación de los estados. Aquí tengo la K. Y claro, como aquí ya está menos, no necesito que la ganancia sea menos K, ¿verdad? Porque ya aquí está menos. Ahí se aplica el menos. ¿Qué sería lo nuevo del esquema anterior? Lo nuevo sería esto de aquí lo estamos incorporando, ¿verdad? Antes esta realimentación K iba directo a U de K. Pero verán, incorporarlo me permite hacer una semejanza al sistema con referencia y con entrada distinta que hemos hecho anteriormente. Veamos qué cambios representa hacer esto. Se supone que nuestro sistema original es x de k más 1 igual a gx de k más hu de k. Se supone que aquí si tengo una salida y de k igual a cx de k. Vamos a asumir que d es 0. Y aquí la gran diferencia, como se ve en este ejemplo, es que, mírenlo, aquí es igual u de k. U de k no es igual a, como antes, en los ejemplos anteriores, u de k fue... ¿Dónde está u de k? Aquí está, u de k fue menos kx de k, ¿verdad? Pero ahora por la realimentación ya no es así. U de k ahora es igual a k sub 0 por r de k, esta parte que está subrayada, ¿verdad? Menos k por x de k. O sea, si quieren ver lo nuevo es este término, ¿verdad? Que antes no había. Ese término que está subrayado es el que está debido a esta realimentación que he agregado aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia un poquito la función del sistema? Bueno, nuestro x de k más 1 va a ser igual a g x de k más h k sub 0 r de k menos
H, K, X de K. Y no cambia, ¿verdad? X de K más 1 es igual entonces, agrupando a todas las X de K, a G menos HK por X de K más H K sub 0 por R de K. Señores, la matriz de estado no ha cambiado y eso es buena noticia porque me valida todo el método de diseño de realimentación que acabé de enseñarles. O sea, el método de cálculo de la matriz K es exactamente el mismo porque los polos del sistema no han cambiado de sitio ni de ubicación. Lo que sí hace es agregar este término que ustedes tienen aquí. Entonces, la ecuación característica sigue siendo determinante de ZI menos G más HK igual a 0. Sigue siendo esa la ecuación de estado. ¿Sí? Y la única diferencia es que debemos hallar un valor para esa ganancia que es sub 0 de tal manera que puede ser una ganancia matricial también dependiendo del sistema. En este caso no. Para que no se vea afectada la salida, es decir, como lo dice aquí la diapositiva, la ganancia K sub 0 la vamos a ajustar de tal manera que la respuesta al escalón unitario se quede en 1, es decir, que si el set point, la R es 1, la salida también sea 1. Y eso lo vamos a hacer con un simple ajuste de ganancia. Una vez más lo vamos a mostrar y a resolver mediante un ejemplo. Y será un ejemplo parecido en números al que habíamos desarrollado anteriormente, ¿no? Ejemplo. Tengo el mismo sistema de antes. X de K más 1 igual a Gx de K más HU de K. Y de K igual a Cx de K. Y solo para anotar que la realimentación es completa, K0 de R de K, o sea, como entrada de referencia, menos Kx de K. ¿De acuerdo? La matriz G es la misma que hicimos hace un ratito. Menos 0,16, 1, menos 1. H también es la misma. 0, 1. Y en este caso la matriz C es 1, 0. Ya sabemos las mismas ubicaciones de polos deseadas. Z1, 2 es igual a 0, 5 más menos J, 0, 5. Es decir, las condiciones del problema son similares a la del ejemplo anterior. Y de hecho así también lo muestra la diapositiva. Del ejemplo anterior dice la matriz K resultó ser 0.34 y menos 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, ustedes dirán, oiga, pero ¿y ahora por qué está el tema de la matriz C? Bueno, el tema de la matriz C está porque lo que nosotros queremos que sea igual a R es la salida Y, ¿verdad? Y para tener injerencia en la salida Y, ahora sí necesitamos la ecuación de Y. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es tal como se hizo allá arriba, ¿verdad? Escribir la ecuación de estado de este sistema que dice que X de K más 1 es igual a G menos HK X de K más H K sub 0 por R de K. Para este sistema la entrada es R, ¿sí? La entrada de L es R, el estado es X, la salida es Y. Entonces, para este sistema, señores, esto que está aquí es la G del sistema, G con sombrerito, y estas dos que están aquí serán la H del sistema, la H con sombrerito. ¿Sí? Ok.
Queremos encontrar la función de transferencia de la salida. Si nos remontamos a las primeras diapositivas, aquí yo les encontré o les definí la fórmula. Esta es la fórmula de la función de transferencia de la salida. Función de transferencia, tal vez si la vemos mejor en las diapositivas originales, para no estar trasteando y viniendo, yo la puse aquí también. Aquí está. Función de transferencia f de z, dijimos que era igual a c por zi menos g a la menos 1 por h. ¿De acuerdo? Esa es la función de transferencia del sistema. Volviendo a nuestro ejemplo, el que estamos desarrollando, que está mucho más adelante, aquí, nosotros podemos hallar esa función de transferencia del sistema. Y recuerden que la función de transferencia del sistema en este caso es igual a la salida y de z sobre la entrada r de z, porque ambas son escalares. En realidad no se podría escribir así si es que no fueran escalares la entrada y de z y r de z. Entonces permítanme encontrar esa f de z con los datos que tenemos. Claro, vamos a tener que usar g con sombrero y h con sombrero en este caso, porque esas son las funciones que nosotros tenemos. Entonces vamos encontrando primero cada una, por favor. G con sombrero es g menos hk. Entonces esto es igual a g cero menos 0,16 1 menos 1 menos h, que era 0,1 por k, que era 0,34 menos 2. ¿De acuerdo? Entonces mi g con sombrero es igual a 0 menos 0,16 1 menos 1 menos 0,0 0,34 menos 2. Entonces esto es igual a 0 menos 0,16 menos 0,34 es menos 0,5, ¿no? 1 menos 0, 1. Menos 1 más 2 es 1. Entonces esa es la g tilde. G con sombrero. G con sombrero. Ahora vamos a hallar la misma función, la función h con sombrero, que es h por k sub 0. Y eso es 0,1 por k sub 0, que es lo que no conozco, o sea que sería 0 k sub 0. ¿De acuerdo? Entonces en base a eso puedo encontrar la f de z, la función de transferencia, usando esta fórmula, ¿verdad? Que es la matriz C 1, 0 que me dieron por la inversa de zi menos g, o sea, de z, 0, 0, z menos g barra, ¿no? Menos g con sombrerito, o sea, menos 0, 1, menos 0, 5, 1 a la menos 1 por 0k0. Entonces esto es igual a 1, 0 por z 0, 0, 5 y z a la menos 1 a la menos 1 por 0k0. ¿De acuerdo? El determinante, el denominador es z menos 1. Ustedes saben, pues ahí pueden hacer una pequeña operación matricial para sacar la inversa. Una matriz 2×2 es sencillo, simplemente intercambiamos los espacios de las diagonales, a la principal le cambiamos de signo y dividimos para el determinante, ¿cierto? El determinante es z por z a la menos 1, y luego hacemos las multiplicaciones. Luego de hacer esas operaciones, a ustedes les debe quedar k sub 0 sobre z al cuadrado menos z más 0,5. Son operaciones matemáticas matriciales básicas.
Señores, entonces lo que quiero que ustedes vean aquí es que f de z igual a y de z sobre r de z es igual a k sub 0 sobre z al cuadrado menos z más 0,5. Volviendo al diagrama, muchachos, yo acabo de sacar la representación de función de transferencia de esta entrada hacia esta entrada, ¿verdad? De R a Y, ¿cierto? Y la idea es que si el set point es 1, acá también sea 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si ya tengo la función final? Yo lo único que quiero es que el valor, si la entrada es escalón unitario, si R de Z es escalón unitario, entonces y de infinito también tiene que ser igual a 1, ¿cierto? O sea, si yo digo set point 1, en el infinito la salida también debe ir a 1. Entonces, para hacer eso yo simplemente saco el teorema del valor final. O sea, primero digo que y de z en este caso es igual a k sub 0 por z al cuadrado menos z más 0,5 más 1 sobre 1 sobre 1 menos z a la menos 1, que es el escalón unitario, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es que el límite cuando k tiende a infinito de y de k tiene que ser igual a 1. Usando el teorema del valor final, esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z1 por y de z, o sea que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z1 de k sub 0 sobre z al cuadrado menos z más 0,5 por 1 sobre 1 menos z1, que simplifica, y eso debe ser igual a 1. Entonces esto es igual a k sub 0 sobre 1 menos 1 sobre 0,5, ¿verdad? Y eso debe ser igual a 1, y de allí nos queda que k sub 0 debe ser igual a 0,5. Y esa es la respuesta a este problema, pero lo que yo quiero que ustedes vean entonces es que el final de los finales en este ejercicio son dos cosas que lo agregamos para que sea un sistema completo, ¿verdad? Le agregamos una matriz de realimentación de estados K que calculamos primero y le agregamos una ganancia K sub 0 para que el sistema sea 1. ¿Qué es lo que nos faltaría? Lo que nos faltaría es que la realimentación ahora no sea del estado, sino que sea de la salida. Para que la realimentación sea de la salida y no del estado, el sistema debe ser observable. ¿Qué quiere decir que sea observable? Que a partir de las mediciones de la salida, yo pueda observar los valores del estado. Si ustedes se acuerdan, hay toda una definición matemática de la observabilidad como un problema de unicidad, ¿verdad? La unicidad del estado inicial que me permita transferir la señal de un lado al otro. Y por eso sacamos la matriz de observabilidad del otro día. Esto básicamente es, por favor revisen las instrucciones que les quiero dar, pero recuerden, esta clase era súper importante porque este tipo de ejercicios se van a incluir en sus evaluaciones. Muchísimas gracias.